Buenos días tengan todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en un seminario, una reunión virtual especial de nuestro programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Como solemos hacer cada 3 meses, cada cierto tiempo, cuando el Banco Central publica su informe de política monetaria, hoy contamos nuevamente con la presencia de don Roger Madrigal y don Alonso Alfaro, presidente y economista jefe respectivamente del Banco Central de Costa Rica. Básicamente la idea de hoy es conversar no solo sobre el informe de política monetaria recién presentado a la opinión pública la semana pasada, sino también tener un espacio, además de escuchar la presentación de don Roger, de poder intercambiar ideas y preguntas y consultas que ustedes puedan tener en relación con las áreas de resorte de política del Banco Central, política monetaria, política cambiaria. Como siempre, don Roger, y como siempre, el Banco Central, a lo largo por lo menos de los últimos ya casi 5 años que estamos dedicados a hacer análisis de este tipo, en el caso de Costa Rica, muy amablemente ha estado, accede a tener este momento de conversación con todos nuestros suscriptores y en este caso también con invitados especiales que tenemos, porque siempre que tenemos un invitado que es una autoridad pública, lo que solemos es hacer la presentación abierta a todo el que quiera acompañarnos. Así que, don Roger, don Alonso, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente esta mañana. El público sé que está ansioso de escucharles. Sé también que nuestros suscriptores salen con información muy valiosa acerca de lo que está pasando y sobre todo la lectura de lo que el Banco Central está pensando y piensa hacer en el futuro. Así que muchísimas gracias, de verdad, don Roger. Le cedo la palabra para su presentación y Alonso también para cuando Bueno, tengan gusto. ante todo, buenos días y más bien los agradecidos somos nosotros, don José Luis, de que nos da la oportunidad aquí en el banco de difundir la información. Entonces, más bien, los complacidos somos nosotros. Vamos a ver cómo nos va. Como dice usted, es un diálogo, nada más que la presentación, ¿verdad? Así de frenética de los datos. Lo que queremos es dar un poco de contexto y ojalá oportunidad para que haya un intercambio. Sabemos que la gente tiene preguntas, es muy natural y haremos nuestro mejor esfuerzo de responderlo de la mejor manera que podamos. Yo no sé, Alonso, ¿usted quiere complementar algo? No, agradecer la invitación y ojalá que sea mucho provecho para todas las personas que participan hoy. Muchas gracias. Y bueno, Tal voy a vez iniciar antes con... Perdón. perdón, si me permite un segundo nada más, antes de iniciar nada más un poco como las reglas del juego para nuestros oyentes, tenemos un área de preguntas y respuestas donde pueden ir escribiendo sus preguntas y también al final de la presentación de don Roger y de don Alonso vamos a abrir los micrófonos para los que deseen hacer la pregunta de viva voz. Nada más levantan su manita virtual y ahí les activamos el micrófono. Esas serían las reglas, perdón nada más la interrupción. Así que adelante, don Roger. Muy bien. Voy a empezar a compartir. Vamos a ver cómo me va. Eh, Ya estamos empezando a ver. Vamos a ver si te dice que está cargando. Ujú. Y Perfecto, estamos viéndola perfectamente. se ve bien. Exacto. Ahora la quito, don Robert. Sí. Ahora estamos viendo, pero su pantalla de presentador. Sí. Ujú. No, más bien abajo, ya ahí está compartiendo, nada más abajo, en Sí, la... sí. Sí, lo que pasa es que no puedo mover. Ya lo moví por ahorita. Me pegó el mouse. Es ahí. Ahora sí. Ahora sí, Ahora se ve listo. mejor. Bueno, como vimos, esto lo presentamos el martes
30 de abril, buena parte de la información. No obstante, hay del martes a hoy hay nueva información, entonces tratamos de actualizarlo. Como ustedes lo han visto, hemos querido recordar en algunos casos qué es lo que hace el Banco Central, cuál es el objetivo prioritario. Está en el artículo 2 de la ley del banco, que es mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y así asegurar la conversión a otras monedas. En el primero hemos dicho que es inflación baja y estable, que operacionalmente lo llevamos a un 3%, con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo. En estabilidad externa es generar, promover, propiciar las condiciones que permitan la sostenibilidad de la interacción de la economía costarricense con el resto del mundo. Esto es un poquito más complejo por ciertas características estructurales de la economía costarricense. Es una economía de déficit de cuenta corriente, entonces lo que hay que buscar es la forma como se financie y que se financie de manera sostenible. Parte del argumento que se hace en unos recuadros es que durante una época nos financiamos mayoritariamente con deuda, y eso llevó a una historia que muchos conocen aquí, que fue la crisis de deuda de balance de pagos de periodo 79-82, 80-82 podríamos decir. Y finalmente eso no le hablamos mucho, que es asegurar la conversión a otras monedas. Eso se ha interpretado como que es la apertura de la cuenta de capitales de la balanza de pagos. Básicamente dice que en Costa Rica existe libertad para usar la moneda que cada quien desee. Libertad de usar la moneda para endeudarse, para ahorrar, para, si se lo aceptan, para hacer pagos, en fin. Entonces hay mucha libertad económica en ese sentido. Entonces, tener claros esos objetivos prioritarios del banco. En la parte internacional, lo que queremos destacar es que los crecimientos de los socios comerciales son relativamente bajos. El mundo no está pasando por una fase de alto crecimiento, es al contrario, de bajo crecimiento. Algunos desaceleran y algunos inclusive están en recesión. Dos detalles que quiero destacar. En Estados Unidos, el crecimiento se desacelera. Esa tasa de crecimiento del primer trimestre es la tasa de crecimiento del trimestre interanual del 3%, pero los datos que ya va a ser una semana que salieron de crecimiento del primer trimestre anualizado es 1,6. Eso básicamente digamos, no son buenas noticias porque es inferior a lo que se esperaba. Y bueno, y señala de que la economía norteamericana se está desacelerando. Ahora vamos a hablar de eso. Lo otro que es relevante es que a pesar de todo lo que se ha dicho, y que es cierto que se está desacelerando la economía costarricense, el crecimiento de la economía costarricense, el primer trimestre fue un crecimiento alto, de 4,9. De hecho, no desacelera con respecto a diciembre de 2023. Las lecturas derivadas, por otro lado, nos dicen que sí vienen otros desaceleramientos, pero todavía, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Se crecen niveles para Costa Rica relativamente altos. Los datos de inflación muy rápidamente, ¿verdad? Después del choque inflacionario que tuvo el mundo en 2022, se ha venido a distintas velocidades reduciendo la inflación. Todavía los bancos centrales no están más cerca, algunos muy cerca de sus niveles objetivos, pero no están ahí. Y como que parece que el último trecho de esa inflación está costando llegarle. Entonces, eso ha dado lugar a lo que antes era un dicho y ahora es una realidad, ¿verdad? Las tasas de interés internacionales altas y por más tiempo. En el caso de un grupo de economías emergentes, latinoamericanas, con menos inflación, con flexibilidad cambiaria, destaca el caso de Costa Rica en dos o tres características. Una, que es la primera que inicia la reducción de tasas de interés después del choque inflacionario. No es la primera, bueno, es la que inicia de las latinoamericanas, la primera que baja el shock, que baja la tasa de interés después de que hubo señales de que ya había espacio para bajar. Es la primera que baja. No es la primera que lo sube, pero es la primera que lo baja. Es el país que tiene la tasa más baja y algo que nos observan de otras partes del mundo. Hace 2 semanas estuvimos en
las reuniones del Fondo, del Banco Mundial, del BID en Washington. Alonso estuvo ahí. Y bueno, y el gran interés de otros países de lo que está haciendo Costa Rica, y lo ven como una especie como de laboratorio de experimento de qué le va a pasar a este país ahora que ya, porque ya desde marzo lo tenemos, que tenemos la tasa de política monetaria por debajo de la tasa eh, del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y bueno, y todavía nosotros consolidamos esa posición hace poco más de una semana, o hace una semana, cuando bajamos nuevamente la tasa de política monetaria. Entonces son esas tres características que quería indicar. En la parte nacional hay varios detalles. Bueno, uno es habíamos dicho, el crecimiento del primer trimestre, que fue 4.9 del PIB. Estoy hablando, de hecho, acelera con respecto a hace un año y queda igual que el cuarto trimestre del 2023, donde se observa el aporte del régimen definitivo es mayor gradualmente, ¿verdad? La contribución. Entonces, como que hay una aceleración pequeña en la actividad económica del régimen definitivo. Por supuesto, esto se hace a expensas del régimen especial, que creció a tasas muy altas en algunos momentos. Hay varios productos, más creo que en algún momento todo el régimen especial tenía tasas de crecimiento en exportaciones por arriba del 20%, y mucho de lo que producen es para exportaciones. Eso, las personas familiares con crecimiento económico, que saben cómo son los procesos, entienden que eso no es sostenible. No sería sostenible para ningún país del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es uno de los detalles que queríamos indicar. Hay una serie de mejoras en el mercado laboral, y eso es algo que se ha discutido mucho, y a veces como que nos hace falta enfriarnos un poquito y ver los datos. Varias cosas. Uno es que como tendencia la tasa de desempleo ha bajado. Es cierto que en algunos momentos del 2023 la tasa de crecimiento del desempleo se da por todo este juego aritmético de numerador, denominador y cuál es la base con la que se compara, que eso era porque había menos gente en la participación, pero la participación en el último año ha ido aumentando poco a poco. Y la ocupación, ¿verdad? Cifras a veces un poco difíciles, la mente le juega cierto juego por las palabras que usamos, ¿verdad? Que se puede dar el caso de que hay más ocupados, pero la tasa de desempleo aumenta. Que no es el caso, la tasa de desempleo con los datos que están saliendo, creo que públicos hoy, tasa de desempleo se mantiene muy similar al trimestre móvil anterior, aumenta un poquito más la ocupación, y vean cosas ya interesantes. En el grupo de 25 a 59 años ya se recuperó el efecto prepandemia. Se sigue observando un aumento de la ocupación formal, lo cual el hecho en sí de que aumenten los formales es muy bueno, porque es gente que se integra al mercado con todos sus derechos y garantías laborales y sociales, contribuyen al régimen de pensiones, pues contribuyen a su futuro, ¿verdad? Entonces eso se ve muy bien. Y que bueno, ojalá mientras se mantenga esta tendencia, o sea, que siga ocurriendo, que aumente el mercado formal a expensas de reducciones de la informalidad, de la informalidad en el empleo, porque la informalidad es un tema muy complejo también, porque se puede tener empleo formal en una empresa informal, pero no voy a entrar en eso. La tasa de subempleo sigue cayendo, es una tasa que viene con una tendencia decreciente sostenida. Y en general, los datos de empleo, ¿verdad?, tienen varios detalles que valen la pena. Uno es el salario real del sector privado ha mejorado. Estamos 108 con respecto, entiendo que es un problemita en el gráfico, pero ese febrero de 2020 es el 100, no es marzo de 2020, sino febrero de 2020.
En todo caso, lo que revela es que hay un crecimiento en los salarios reales en el sector privado, donde por temas de equidad, uno podría pensar que eso va a contribuir a reducir la inequidad en Costa Rica, de las ocupaciones con calificaciones medias y bajas recuperan el salario real por arriba del periodo prepandemia, un poquito más de equidad por género, por sexo. Las mujeres recuperan los salarios más que los hombres, tal vez tenga que ver, no sé, ahí tenemos que averiguar cuáles son las ocupaciones de las mujeres que hacen que en general tengan una recuperación mayor que el salario de los hombres. Y en total, para todos, a pesar de la caída significativa en el salario real del sector público, para el agregado de la economía, los salarios reales, en términos reales, están ligeramente por arriba del periodo prepandemia. Las cifras fiscales, eh, pues el gobierno continúa con el esfuerzo de consolidación fiscal, está generando superávit primario. Sabemos que todavía el 2024 es un año difícil en cuanto a pago de intereses, probablemente de la serie que hemos visto sea el año de mayor pago de intereses con respecto al PIB, que lleva a que la mejora en el balance primario no se manifieste enteramente en el balance financiero. De hecho, hay un ligero deterioro digamos, redondeando de 0.7 a 0.8 en el balance financiero del gobierno con datos a febrero. La deuda, hay que tener cuidadito, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos esta cifra? La deuda por debajo del 60%. Nada más recordemos que la deuda sí es la que está medida a 28 de febrero. Este año no fue bisiesto, a 28 de febrero. O sí fue bisiesto, no sé. Al final de febrero. Y el PIB es el PIB que estimamos a diciembre, o sea, sobre un PIB, un denominador que todavía no ha terminado de producirse, va a estar en proceso. Eso puede cambiar. Y lo que observamos, que sigue la tendencia, creemos que se va a estabilizar en algún momento, es la reducción del premio por riesgo país que se le exige a la deuda costarricense. Vean, en 193, ya claramente se separa de países del global, de México, del global de Latinoamérica. Y bueno, es por debajo, en algunos casos, de un país que tiene grado de inversión como México. Uno podría decir que los mercados anticipan la mejora en Costa Rica como algo sostenible, o sea, la ven como creíble, eso es lo que uno diría. Entonces, sí, muy rápido ese es el contexto internacional y estamos observando el crecimiento. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es una reducción, yo diría que nada despreciable, de 425 puntos base de la tasa de política monetaria desde marzo del 2023 a la fecha, en los últimos, digamos, 14 meses. Eh, las dos últimas reducciones han sido de 50 puntos base. El banco encontró espacio, de acuerdo con sus proyecciones de inflación, para reducir esa tasa, tomándose algunos riesgos. Uno tiene que reconocer, ¿verdad?, economía pequeña y abierta, que las condiciones internacionales que ponen una cota o tienden a poner una cota, pues algo que hay que considerar en temas de cuál es la política monetaria. No podemos establecer una tasa de política monetaria con independencia de lo que ocurre en el mundo. Somos muy pequeños, muy abiertos, con flujos comerciales, en este caso, para el tema de tasas de interés, flujos financieros. El banco, como ustedes bien lo saben, lo hemos dicho, ha estado en un proceso más o menos desde junio, julio del 2022, de primero restituir reservas y luego mejorar el blindaje, y mejorarlo todavía más, es lo que hemos pensado. Y eso ha llevado a una compra muy alta de reservas, que genera una monetización, y entonces, como el objetivo principal del banco es controlar la inflación, y la inflación sigue siendo un fenómeno monetario, entonces tenemos la responsabilidad de esterilizar esos excesos monetarios.
que lo hacemos interviniendo en dos mercados de dinero. Un mercado de liquidez de muy corto plazo, lo que llamamos el MIL, y en el otro mercado también de dinero, pero a largo plazo, que es los mercados de deuda, específicamente con la colocación de bonos de estabilización monetaria. O sea, la alta actividad del mercado cambiario nos obliga a tener igualmente una alta actividad en los mercados de dinero y de deuda. Esa mayor disponibilidad de divisas ha dado como resultado, ha sido la consecuencia, ha dado como consecuencia lógica una apreciación del colón. Bueno, que ha sido muy comentada, es parte del esquema de política monetaria del banco con métodos de inflación, de dejar que el colón con respecto al dólar encuentre su equilibrio y en la medida de lo posible intervenir lo menos posible de lo que quisiéramos. Claro, para poder hacer ese propósito de política tenemos que entender de dónde es que vienen esos dólares. Y lo que hemos visto ha sido la explicación del banco desde que esto inició, a veces con menos información, ahora ya con más información, que se ha generado por la recuperación del turismo. Que, por cierto, este año pareciera que las cifras del primer trimestre arrojan otro año de altos ingresos por turismo en la economía costarricense. Las exportaciones crecieron altísimo el año pasado y sigue con lo mismo este año. Y algo que si hay tiempo lo vamos a conversar, que es la atracción de inversión directa. Tiene que ver mucho con el comentario que hice al principio de los desequilibrios de la economía, el déficit de cuenta corriente y cómo se financia. Hay un cambio que vale la pena entender. ¿Cómo se financia ese déficit? Tiene unas consecuencias distintas si es con deuda externa o si es con inversión directa. Ambas son formas de ahorro externo, pero digamos, las implicaciones para el mercado y para la economía como un todo son muy distintas cuando es con deuda que con atracción directa. Y nosotros decimos, es lo que estamos tratando de informar, que en Costa Rica de manera mayoritaria se ha dado una tendencia que sea más con inversión directa y con deuda externa. Bueno, lo que dije, que esa participación en el mercado cambiario ha llevado a fortalecer el blindaje financiero y ahí todavía hay un espacio que parte tal vez de la discusión pública y estos foros es adecuado. El banco en marzo del 2023, así lo comunicó y lo publicó en un recuadro, un informe de inflación, de que iba a adoptar un criterio de reservas adecuadas que preparó el Departamento de Investigación y que la metodología para medir esas reservas adecuadas la tomaríamos de un documento que se publica todos los años, se llama ARA, así como valoración de las reservas adecuadas, que es para todo el mundo, y ellos ponen esa metodología. Entonces tomamos esa metodología con los ajustes necesarios para aplicarla para Costa Rica, y entonces dijimos que bueno, hay un nivel mínimo de reservas, y sobre ese nivel mínimo, dado la incertidumbre que hay, y lo que se acostumbra ahora para los que están en estos temas cuantitativos, dice, como yo no sé cuál es el valor exactamente, démosle un margen de tolerancia. Y entonces, démosle, lo dice el fondo. Entonces el fondo dice, sobre ese mínimo, hasta un 50% más, considerémoslo como adecuado. Es un criterio más que una optimización. Entonces, estar entre 100 y 150 del nivel mínimo se considera adecuado. Eso fue lo que dijo el banco. Sin embargo, es continuo, el banco no para en esto, desde hace ya varios meses, hemos estado observando, consultando y demás, que ¿cuál es el nivel de reservas de países comparables con Costa Rica? Comparables en varias dimensiones. Una dimensión puede ser en su calificación de riesgo. ¿Cuál es el nivel de reservas de un país que tiene grado de inversión con las características de Costa Rica? Y nos damos cuenta que a pesar de que decimos que tenemos altos niveles de reservas, también estamos en la parte baja de esa comparación internacional. Lo que podría llevar, y es parte de la discusión que se hace, y lo hemos comunicado, hicimos una conferencia de prensa en que se comunicó eso, se le dedicó más tiempo a eso que a la tasa de política monetaria en la conferencia de marzo, de que estamos considerando, en la medida que los mercados lo permitan,
ubicarnos a un nivel más cercano a países con una calificación de riesgo mayor. Porque no hemos encontrado que si hay una correlación, los mercados valoran, los nacionales valoran muy bien que los bancos tengan altos niveles de reservas internacionales. Eso es muy simple, aunque desafía la lógica. Es muy simple porque lo que dice es tiene capacidad de pago. La lógica que dice, me imagino que aquí debe haber más de un profesor en la audiencia, ¿verdad? Que cuál es el nivel de reservas óptimo para un país que tiene un régimen de tipo de cambio totalmente libre, ¿verdad? Es una pregunta tramposa que deben hacer los estudiantes y la respuesta es cero, ¿verdad? Porque todo el ajuste se hace por el precio y no por la cantidad, pero en la práctica no ocurre eso, ¿verdad? Entonces eso es parte de las discusiones que hay en el banco. Bueno, lo que ha pasado en el tipo de cambio, ¿verdad? De hecho, hay una ligera reversión en los últimos días, esperable, normal, natural, no es la primera vez que ocurre, por esta época tampoco, ¿no? Entonces, es un mercado que se sigue acomodando, pero lo cierto es que en, esos son cuatrimestres, no son trimestres, la economía sigue generando superávit de divisas. Ese mercado cambiario, ¿verdad? Que es lo que, mercado privado de cambios, que el MONEX es residual. Esos residuos llegan al MONEX, el banco compra una parte de eso. Y bueno, como hay un exceso, la consecuencia, como decíamos hace un momento natural, era de la apreciación al colón que hemos observado más o menos desde junio del 2022 a la fecha. ¿Qué podemos decir bueno, el informe está publicado, le vamos a dejar la presentación, está una presentación mucho más comprensiva que se hizo el 30 de abril, entonces no voy a cansarlos con cifras que algunos ya conocen, pero sí vamos a destacar algunas cositas que están en negrilla que tienen implicaciones para nosotros. Uno es, como dijimos muy al principio, el crecimiento no hay aceleración, el crecimiento se mantiene igual. Los organismos internacionales estiman que el crecimiento del 2024 al 2025 va a ser muy similar o igual, no más que similar, igual al del 2023, es lo primero. Ahí hacen una comparación con lo que habían dicho lo que habíamos dicho en enero, que es lo que han dicho otros en enero también, porque esas cifras no es que nosotros hacemos estimaciones de crecimiento mundial, somos tomadores de esa información. Los Estados Unidos, si bien le mejora un poquito el crecimiento, desacelera. Y eso es una mala noticia para nosotros de alguna forma. Somos una economía abierta, dependemos mucho del comercio con ellos, es nuestro principal socio comercial. Entonces, cuando ellos desaceleran, tiene implicaciones para nosotros. Los socios comerciales también desaceleran en crecimiento. Entonces, la demanda externa en esta perspectiva de 24 meses que tenemos, observamos, digamos, que la demanda externa es menos favorable de lo que fue, o menos alta que lo que fue en periodos inmediatamente anteriores. La inflación del mundo, con problemitas, ¿verdad? De hecho, aumenta la proyección de inflación con respecto a lo que se tenía en el mes de enero del mundo. Entonces, el mundo todavía no se ubica en los niveles objetivos en el 2024, probablemente en el 2025 sí, pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es la implicación? ¿Por qué qué necio este fulano que está hablando mucho de inflación de otra parte del mundo? Bueno, ¿por qué eso es importante? Porque eso determina los niveles de interés, de tasas de interés en el resto del mundo. Y las tasas de interés del resto del mundo son muy relevantes para nosotros. Entonces, los socios comerciales, igual no hay esa persistencia de inflación. Tal vez sí se ha reducido con respecto a lo que se pensaba en enero, pero todavía no está en el nivel objetivo, entonces se espera que esté en el 2025. Otra noticia que para nosotros no es buena, ¿verdad? Es que este 2024 ya estamos experimentando mayores precios de hidrocarburos. Entonces, más bien un crecimiento de 4.7, mucho mayor a lo que se ha estimado en enero. Para el 2025, esos datos tienen mucha incertidumbre. Lo que los mercados internacionales suponen es que habrá una reversión de precios. Algo que sí nos puede favorecer es en los alimentos, lo que llamamos granos,
trigo, sorgo, soya, maíz, no sé, el arroz creo que no, quisiera saber si está en esta canasta. Si van a tener precios internacionales menores a los que tuvieron en el pasado, menores por lo menos en el 24 de lo que se estimó en enero. Entonces la ganancia en términos de intercambio no se va a dar en los niveles, va a ser muy modesta en los niveles que se dio, que suponíamos en enero. Y vean qué interesante el último indicador de tasa de interés. De enero a abril, en los organismos internacionales, los mercados, porque eso se hace con distintos indicadores, hablan de que las tasas de interés no van a bajar a lo que se suponía que iban a bajar. Y entonces es por eso que se habla de altas por más tiempo. Vean los niveles de tasas, ¿verdad? Vale la pena observar, ¿verdad? Que está esperando lo que sea la tasa 24 horas en diciembre, es lo que estamos diciendo. Entonces, hay algunos detalles que queríamos destacar del informe. Es este cambio en la cuenta corriente, ¿verdad? Costa Rica no se ha puesto el objetivo de tener superávit en la balanza de pagos. De hecho, lo que ha hecho es tener un déficit de cuenta corriente, la balanza de pagos que sea financiable. Entonces, financiable se ha escogido con inversión extranjera directa. El recuadro es muy corto, son 3, 4 paginitas, donde se hace un pequeño recorrido histórico de algunos de los cambios de política fiscales, de incentivos, política cambiaria y demás, ¿verdad? Que han acompañado esta transformación de la estructura productiva de Costa Rica, una economía más orientada de manera creciente a servicios, a exportación, con una diversificación de productos y mercados. Y bueno, y eso lo que ha llevado es a esa reducción de ese desequilibrio, ¿verdad? Que ha persistido en el tiempo, desequilibrio financiado, y uno, digamos, entre comillas, cada vez de una manera más sana. Las proyecciones, hay una revisión de las proyecciones de 4, hemos estimado para el 2024 pasamos a 3.8 y en el 2025 de 3.9 a 3.8. Hay efectos en dos sentidos. Uno es el menor crecimiento de la demanda externa, genera menos ingresos para la economía, comparado con lo que se había dicho en enero. Entonces, al reducirse esa demanda externa, tiene implicaciones sobre la generación de ingreso y por eso corregimos ligeramente la baja, 2 décimas de punto porcentual la tasa de crecimiento. Lo que domina como motores de crecimiento en la economía costarricense es demanda interna, una buena parte consumo y formación bruta de capital, no son los efectos dominantes en el 24. Creo que con más fuerza en el 2025, porque hay una recuperación del consumo, del lado de la demanda y del lado de la oferta. Hay varias que destacan, ¿verdad? Los servicios empresariales, lo que hablábamos de esa economía de manera reciente exportadora de servicios, hoteles y restaurantes, y eso tiene efectos de encadenamiento con actividades como transporte y comercio. La construcción, que fue uno de los motores, creció altísimo, como actividad fue la que más creció en el 2023. De nuevo se desacelera, pero es muy positivo que siga siendo positivo, ¿verdad? Recuerden que la construcción en Costa Rica tenemos el componente destino público, destino privado, y bueno, en la parte privada está ahí toda una discusión, ¿verdad? Cosas que inclusive se habla ahorita ya no son plebiscito para acelerar la construcción con destino público. Pero bueno, esos son uno de los cuellos de botella macroeconómicos que tenemos. La manufactura, vemos una recuperación en el 25 con respecto al 24, ¿verdad? Que sería la agricultura, que en algún momento hemos estado tasas negativas, tendría tasas positivas, o sea, no, esta desagregación del producto que tenemos, todas crecen, todas tienen valores positivos de crecimiento en el 24 y el 25. La inflación, que esto, ha habido algunas cosas que se han dicho, que hemos cambiado de una semana a otra. No, vean,
Los datos de inflación, de la trayectoria de inflación, de acuerdo con la información que tenemos, sobre todo precios de petróleo tan cambiantes y otros precios que hemos visto de corto plazo, lo que hemos, en marzo ya dijimos, ¿verdad? Que entraríamos en la parte positiva, esperamos de inflación en el IPC en el tercer trimestre de este año y que estaríamos en el rango de tolerancia con respecto a la meta en enero, bueno, en el primer trimestre del 2025. Con la subyacente nunca ha sido negativa, entonces lo único que nos queda es buscar cuándo entra el rango de tolerancia. Bueno, igual en el primer trimestre. Esta información ya se había dado en enero. El gráfico es ligeramente distinto porque con nueva información proyectamos, pero los momentos críticos de cuándo se hace positiva y cuándo entra el rango de tolerancia no cambia con respecto a marzo. Bueno, ¿cuál es la política? Aquí los voy a aburrir porque no hay mayor cosa, no hay sorpresas. Eh, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Vamos a ver. Los riesgos, me adelanté. Los riesgos, tenemos riesgos a la baja en crecimiento económico, son riesgos a la baja en inflación. Si los socios crecen menos, hay menos presión de demanda, entonces eso le quita presión a, a la inflación, al crecimiento de los precios. Parte de lo que puede ocurrir, que está ocurriendo, ¿verdad? No, es un riesgo que está como a medias, que es que la política monetaria restrictiva por más tiempo se prolongue aún más, y eso está ocurriendo. Entonces es un riesgo que, digamos, parcialmente se materializa. Y en Costa Rica, ¿verdad? Eso, si hay oportunidad lo hablamos, y es el traslado de las reducciones de tasa de política monetaria han sido muy lentas y podrían ser más lentas, ¿verdad? De lo que usualmente ha sido, ¿verdad? Entonces eso, igual, le quita fuerza a la demanda y entonces le quita presión de precios, entonces riesgos a la baja para que la inflación sea menor a lo que estamos proyectando. Riesgos a la alza, creo que son muy, muy evidentes, y aparte de eso los estamos viendo, sobre todo por el entorno internacional, los choques de, pues, la geopolítica, ¿verdad? Esos conflictos geopolíticos que hay, que afectan comercio, afectan precios internacionales, entre ellos el petróleo, muy importante, y somos importadores de petróleo. También tenemos que reconocer el cambio climático, ¿verdad? El cambio climático ya lo vimos con los costos de transporte. El cambio climático provoca que no se pueda utilizar el canal de Panamá con la misma intensidad, entonces eso le mete costos al transporte, y entonces eso nos lleva más bien a que los precios sean mayores de lo que habíamos dicho. Y este es algo también muy comentado, ¿verdad? Que es la recomposición no ordenada del portafolio entre monedas que tienen los costarricenses. Creo que de manera creciente ya se acepta, ¿verdad? Que no fue que hubo ingresos de capital del exterior, incentivados por estados de interés, que masivamente apreciaron el tipo de cambio. Se acepta que eso no ocurrió. Sí se acepta que los costarricenses hacemos esos cambios y en esos cambios movemos el tipo de cambio. Y cuando hayamos hecho eso de manera desordenada, bueno, provoca movimientos de reservas, provoca movimientos del tipo de cambio y ha llevado a que el banco intervenga básicamente en los mercados, en tasa de interés y con intervención cambiaria. No ha ocurrido eso. Voy a hacer tal vez un poquito más específico. Si vemos, y ahí están las cifras, y si alguien quiere, pues los compartimos, si vemos una mayor dolarización de los ahorros. Vea que la dolarización de los ahorros precisamente contradice la hipótesis de los capitales que venían del exterior, ¿no? Porque si los capitales que venían del exterior, lo que debería ocurrir era que tomaban esos dólares, cambiaban por colones, compraban instrumentos en colones, y eso lleva a una colonización del ahorro. Pero no, lo que estamos viendo es algo que es contraria a esa tesis. De manera moderada, ordenada, hemos dicho, y no observamos que eso esté afectando al mercado cambiario, que en el pasado sí lo hizo.
pero como no lo está haciendo, entonces eso en parte llevó al banco a que se tomara el riesgo de reducir más la tasa de interés y la pusiera por debajo de la tasa de referencia, no de Costa Rica, sino del mundo, que es la tasa del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y estamos en la observación, obviamente, si eso cambia, pues el banco reacciona. Entonces, si se diera ese efecto, desordena expectativas de tipo cambio y luego desordena expectativas de inflación y la inflación. O sea, eso lo obligaría al banco a intervenir. Bueno, ya hablé de las condiciones de clima, ¿verdad? Que tienen, creo que eso es algo que hemos aprendido a la brava, los costarricenses, es que las consideraciones de cambio climático ya tenemos que integrarlas de manera casi que permanente al análisis económico. Ya aquí en política monetaria y hablando de condiciones climáticas, la lluvia importa, el calor importa, la sequía importa, pero todo eso tiene implicaciones no solamente sobre la actividad económica, sino también sobre los precios, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo que como costarricenses, tenemos que acostumbrarnos y adaptarnos en nuestro análisis económico sobre el cambio climático. Saber, yo diría que ahora sí, hay un recuadro que nosotros realizamos sobre la tasa de política, no, la tasa de interés real neutral. En inglés se usa una palabra que mal traducida es como que revisitan el tema. Hay un tema que está estudiado en la economía y el tema cada cierto tiempo se le da una nueva mirada, entonces se le hace una nueva visita a ese tema. Bueno, nosotros hicimos eso. Había más, lo hemos venido haciendo con cierta frecuencia. La última ha sido en el 2019 y quedamos estimado una tasa alrededor de un punto porcentual. Post pandemia, ya llevamos 3 años, digamos, post pandemia, estimamos el 2021, como el 20 de pandemia, entonces 21, 22, 23, lo que llamamos del 24, y lo que hacemos es, vemos que el mundo ha cambiado, obviamente, las condiciones, el mundo entero está revisando estas tasas, y entonces revisamos eso, revisamos metodologías, y con base en eso se hace una estimación con las condiciones económicas que tenemos, y encontramos que es un valor que es en realidad así puntual de 1.4. Ese valor de 1.4 tiene una alta incertidumbre, tiene una alta depresión estándar. Pero nosotros lo que decimos, bueno, para reconocer la incertidumbre como se hace en muchas variables económicas no observables, es que se le da un rango de tolerancia. Le dimos medio punto de rango de tolerancia. Entonces, por eso decimos que es entre 0.9 y 1.9. Y varias cosas que entender de la tasa de interés real neutral. Es que es un concepto de largo plazo. Corresponde a una economía que los economistas que saben de esto, que yo, digamos, no me voy a poner en ese grupo, hay un concepto que llaman de estado estacionario de la economía. El estado estacionario de la economía es cuando la economía en sus distintas variables crece a una tasa que es constante. Algunos dicen que crece a cero, pero eso es un error. No, las tasas de crecimiento de la economía son constantes. Es como una especie de equilibrio de largo plazo en que todas las tasas de crecimiento son constantes. Pueden ser distintas, pero son constantes. Y entonces, una economía que está en equilibrio, que no hay presiones inflacionarias más allá de la meta, la que los distintos mercados están, las brechas son cero. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés que no provoca ni presiones inflacionarias ni deflacionarias? La tasa de interés real neutral. Bueno, eso es lo que nosotros estimamos. Sirve como una orientación, como una guía para las decisiones de política monetaria. Hay que entender que no es un cálculo mecánico que se hace de tomar y sumar o restar con otras variables. Es una consideración que se tiene que hacer en cada momento de acuerdo con los datos. Entonces, eso es lo que tratamos de mostrar en el informe de política monetaria. Y bueno, como referencia ponemos que el Fondo Monetario para Costa Rica estima de sus valores, depende la variante metodológica entre 0 y 3%.
Supongo que salió en el informe anterior, en el informe que sacaron en enero, o si no, lo deberían sacar en el informe actual que se va a salir, que va a salir en junio. Ahora sí, perdonen, lo de política monetaria, donde decía que no hay sorpresa, el banco mantiene la meta del 3%, es una meta de medio y largo plazo, hará los ajustes en tasa de política monetaria que se requiera para alcanzar ese valor, obviamente con base en un análisis prospectivo de la inflación, sus determinantes y los riesgos asociados en cada momento a esa estimación de inflación. Lo que hemos dicho generará de manera activa la deuda y la liquidez para reducir los desequilibrios monetarios que atenten contra la meta de inflación. Hará eventos como ¿verdad? Que en realidad lo tomamos como un evento de comunicación sobre el desempeño macroeconómico y una explicación de lo que el banco hace, de por qué lo hace, en eso para que ayude a la población a formar sus expectativas. Seguirá participando, no queda más, está en la ley, en el mercado cambiario para atender requerimientos propios. Ya hablamos de la reconsideración que se está haciendo sobre el blindaje y las reservas. Por ley tenemos que atender al sector público no bancario. Y quisiéramos que no, ¿verdad? Pero si ocurriera, pues mitigar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio. Y lo que reforzamos el mensaje, ¿verdad? De revisar el nivel de blindaje, cuáles son sus costos y sus beneficios. Y en la medida que se permita, pues el banco adquirirá más reservas de acuerdo con esa idea del blindaje. Bueno, seguimos con el análisis del mercado cambiario, mejoras operativas, es permanente. Y básicamente, yo voy a parar aquí. Creo que me excedí un poquillo. Vamos a ver cómo la quito. Ahí está, José Perfecto. Luis, mis compañeros. Muchas gracias, don Roger. Muchas gracias. Vamos a abrir el espacio para preguntas. Ya tenemos algunas consultas. Tenemos dos preguntas en el chat que me parece que están más o menos vinculadas, entonces voy a leer las dos. Una es un poco más larga. Creo que las podríamos responder conjuntamente. Don Emanuel Miranda hace una referencia al tema de la inflación. Dice que según datos de la OSD, o que básicamente lo que hace es recopilar la información de fuentes oficiales de diferentes países, se ve que los niveles de inflación en Costa Rica todavía siguen mostrando tasas de variación negativas y entonces que ve difícil que en 2025 alcancemos la meta de inflación. Supongo que quiere un comentario respecto a ese tema. Luego tenemos otra pregunta de un usuario que no anotó su nombre, pero hace tres preguntas interesantes. La primera que hace la persona que nos está escuchando es pregunta que si le preocupa al banco que se consolide un proceso deflacionario. Dice, ¿se ha estudiado si el traspaso hacia la expectativa de inflación es igual cuando hay un proceso inflacionario o deflacionario? El rango entre 0 y menos 2%, que es donde ha estado la inflación por algún tiempo, ¿lo consideran tolerable? Luego, hace una segunda pregunta. Dice, respecto al mercado cambiario, ¿se ha estudiado la posibilidad de quitar las restricciones para participar en Monex para algunos agentes de demanda, específicamente empresas del sector público no bancario y operadores de pensiones complementarias, dados los niveles de exceso de divisas? Y la tercera es si se ha estudiado la posibilidad de disminuir el encaje mínimo legal para generar presiones de demanda que lleven la inflación más rápido a la meta, además que favorezcan el crédito y el traspaso de la tasa de política monetaria a las tasas activas. Son tres preguntas, son muy buenas, sí. Buenísimas, es un o sea, que examen. creo que vamos a necesitar como 2 horas para poder responder. Sí, ahí va a tener que repetir. Bueno, vamos a ver, nosotros lo primero... Están en el chat por si quiere verlas también. No quiero tocar la pantalla para no hacer desastres. Ok, está bien. Claro, los datos de inflación, si alguien observa con cuidado más bien lo que ha ocurrido, es la inflación viene aumentando. Lo que pasa es que está partiendo de un valor negativo de menos 3.3, menos 3.2, y vamos cada vez siendo menos negativos. Un número es mayor que otro cuanto más a la derecha esté uno del otro. Es una definición de mayor que, menor que. Entonces, nosotros tenemos números de inflación que cada vez en absoluto son menores.
Lo que quiere decir es que una deflación cada vez menor es una mayor inflación, por decirlo de alguna forma, en la tendencia. Entonces, no, nosotros estamos en punto 1.2, me parece, el último dato. Y la inflación viene cayendo. Estamos muy cerca ya ahorita del dato de la semana entrante, del dato de abril. Y por las estimaciones que hacemos, pues creemos que esa tendencia va a seguir. Tenemos varios modelos, eso no es un modelo, son una batería de modelos de inflación, y la trayectoria que aparece es la tan criticada trayectoria, ¿verdad? Dice que la cambiamos, porque el mundo ha cambiado, que cambia todos los días, nos lleva a revisar esa estimación, pero lo que tenemos es que sí, que en un trimestre más o menos estaríamos entrando a valores positivos de inflación, y a principios de 2025 inflación que está entre 2 y 4, más cercano a 2. Esa es la primera pregunta. Repítame, para no, tal vez en el orden, una a una, la siguiente pregunta. La segunda pregunta se refiere a si se ha pensado quitar restricciones para que participen en MONEX, sector público no bancario y operadoras de pensiones complementarias. El sector público no bancario, más bien no sería quitarle restricciones, ¿verdad? Más bien es darle opción de que participe en el MONEX, pero está por ley. Además, nosotros hacemos una interpretación de la ley que no ha sido retada en los tribunales, pero si uno va a la letra del artículo 87, Alonso tiene el artículo ahí, lo usa 87, 89, siempre me confundo en eso. Creo que es más bien el 89. Lo que dice es que el Banco Central le debe vender al sector público de sus reservas las divisas él o en los bancos comerciales del Estado, que el banco designe a los tipos de cambio fijados por el Banco Central. Eso es lo que dice la ley. La forma en que nosotros hemos dicho, bueno, en el mercado, el Banco Central lo puede vender en el mercado que participa, que es en el MONEX. Pero eso no le da permiso, no, los abogados, para que vayan directamente. Entonces lo que hacemos es que el banco podría darle esas divisas al sector público, a los tipos de cambio, no que fije, sino a los tipos de cambio que se determinan en el mercado cambiario que el banco participa, que es el MONEX. Y en la práctica lo que hacemos, creo que ya me aclaran que es el artículo 89 de la ley del banco. Y en la práctica, que lo que hemos hecho es llevar de manera contemporánea la demanda del sector público al MONEX para que sea lo menos distorsionante. Con las operadoras de pensiones lo que ocurrió es otra cosa. Las operadoras de pensiones no tienen ninguna restricción en el MONEX. Ninguna. Y yo he observado, tal vez hay alguien no informa o no entiende o no pregunta, porque se ha hablado de restricciones a las operadoras de pensiones y de controles de capital. Se han hablado muchas cosas. Y lo que el Banco Central lo que dijo, no, mire, vea, si usted quiere participar en el mercado cambiario, ponga su demanda en el MONEX. Es todo. Y ahí, alta, baja, lo que sea, lo que se pague en el MONEX. Y de hecho, en una época, con el tipo de cambio muy alto, ¿verdad? O alto relativo a los niveles históricos, para no calificarlo, que ya las operadoras de pensiones estaban funcionando de esa forma. Lo que ocurrió era un fenómeno de mercado, que en un mercado seco había alta demanda de las operadoras de pensiones. Pero lo que ocurría antes, tal vez eso da la oportunidad para hablar, es que los operadores de pensiones cotizaban con varios oferentes. Y entonces 2, 3 operadores de pensiones que hoy quisieran ir por $10 millones al mercado, que podría ser algo totalmente normal, cotizaban con varios. Y entonces 2 o 3 haciendo lo mismo, daba la idea de que había en un día particular una enorme demanda de dólares, y eso llevaba al comportamiento de los oferentes, básicamente bancos. Y entonces el banco dijo, no, por formación de precios, que la información sea la correcta. Dejemos que expresen la demanda, no limitemos la demanda, que expresen la demanda tal y como es en el MONEX, punto. Y no por llamadas telefónicas, ¿verdad? En el que, sí, ¿cuánto va a comprar tanto? ¿Verdad? Y le llama al otro. Entonces, ahora entonces ya no son el comprador de la operadora con el operador del banco, sino dos del banco. Mira, hoy hay una alta demanda y es que vas a hacer vos. No, yo salgo más tarde, etcétera.
Entonces eso desordenaba el mercado. Entonces eso fue parte del razonamiento que el banco utilizó para decir, no se les ha limitado, informen y digan cuánto van a comprar cada día, nada más, no se les limita y exprésenlo en el Monex. Y eso es la segunda pregunta. La tercera. La tercera, por cierto, la persona que hizo la pregunta es don Pablo González, que después ya se identificó. Bueno. La tercera pregunta es, ¿se ha estudiado la posibilidad de disminuir el encaje mínimo legal para generar presiones de demanda que lleven la inflación más rápido a la meta? Además que favorezcan el crédito y el traspaso de la tasa de política monetaria a las tasas activas. No, vamos despacio con eso. En el traspaso hay varias variables, ha habido amplias oportunidades de que el traspaso se dé. De hecho, no la presentamos aquí. Me hicieron esa pregunta el martes en la conferencia de prensa. Hay un enorme traspaso de las tasas pasivas, que es un costo, y hay una transición más lenta y menor monto de las tasas activas. En algunas actividades más bien aumenta la tasa en vez de transmitirse, va en sentido contrario. El banco había reducido el encaje. Ustedes recordarán, y nomás de las cosas, ¿verdad?, que quedarán para su análisis en algún momento. En el 2019 hubo una campaña muy fuerte para que se redujera el encaje, porque se quería reactivar la economía y que las tasas de interés estaban muy altas. El banco bajó en 3 puntos del encaje, del 15 al 12. ¿Y qué pasó? En crédito, en tasa de interés, en traspaso. Nada. O más. Lo que nosotros vimos fue que los fondos de encaje regresaron al Banco Central, al MIL, a estar ahí durmiendo a una tasa de interés. Entonces, en la práctica, lo que ocurrió fue una remuneración del encaje. Y uno pensaría, bueno, primero el crédito está creciendo bien, en tasas altas, como cercanas al 7%, más en dólares que en colones, creemos que eso se va a corregir. Entonces, no hay una restricción crediticia en este momento. Y yo estoy seguro que aquí hay gente que sí conoce que están en mercados. Y creo que la mayoría coincidiría, si no todos, de que si hay algo que en estos momentos sobra en la economía costarricense es liquidez. Hay amplia liquidez, y eso suena muy extraño, amplia liquidez en colones y en dólares. Todos los días tenemos que renovar alrededor de, a veces más, a veces menos, pero para no exagerar, 1 billón de colones. Entonces, el argumento de que si hubiese más liquidez habría más demanda, no lo entiendo porque hay mucha liquidez. Y el banco ha rebajado las tasas de interés 425 puntos y las tasas pasivas se han reducido. En algunos casos más que la tasa de política monetaria, no así en las activas. Yo, como lo dije en la conferencia de prensa, yo no quiero demonizar a nadie, no quiero crear estas figuras de buenos y malos. Entiendo que en las tasas de interés confluyen una cantidad de elementos, riesgos, plazos, garantía, la condición individual del deudor, etc. Yo todo eso lo entiendo. Es que eso puede justificar que las tasas bajen o no bajen a la velocidad que uno pensaría en la transición de tasas de política monetaria. Pero evidentemente, creo que a eso estoy seguro que menos gente lo comparte, pero que sí habría alguien que lo comparte. En Costa Rica lo que tenemos que trabajar es en la competencia. Más competencia en el sistema financiero para que se pueda transmitir eso, ¿verdad? Eso es lo que es. Entonces, lo del encaje, sí se ha discutido, sí se ha pensado, y bueno, por lo que ya he dicho, pueden entender más o menos cuál es el pensamiento del banco en ese sentido. Adelante, Alonso, usted quiere decir algo, no lo he dejado hablar, ¿verdad? No ha sido necesario. Bueno, muy brevemente, muchísimas gracias por el tiempo. Solo era para complementar un poco la pregunta sobre deflación. Efectivamente, como decía don Roger, ha habido un incremento de la inflación, pero todavía estamos en el lado negativo y la expectativa es que eso se convierta en positivo pronto y ojalá la proyección dice en el primer trimestre de 2025. Ese es objetivamente lo que dan los modelos. Mi esperanza sería que para el cierre del año ojalá estemos muy, muy cerca de ese 2%. Pero un elemento que hay que considerar es que típicamente cuando se habla de deflación como algo negativo para la economía, es cuando la economía está en un periodo de contracción y más bien hay poca actividad económica que genera que los precios no se incrementen.
ese es el opuesto del caso en el que estamos actualmente, en el que la economía está creciendo. No está creciendo al 10%, ¿verdad? Pero está creciendo mucho más que sus socios comerciales, especialmente, incluso Estados Unidos, que crece muy bien, y especialmente países como los europeos y otros latinoamericanos. Entonces, es una situación muy distinta a la que típicamente en la literatura se identifica como perjudicial de un fenómeno deflacionario. No queremos estar ahí, la meta es estrés y estrés, ¿verdad? Ese es el punto final de ese tema, y toda la política monetaria va dirigida a lograr alcanzar esa meta de 3% cuanto antes. Pero ciertamente no hay, digamos, no es un motivo de preocupación que típicamente tendría uno en una economía deflacionaria. Más bien, he leído gente un poco incómoda con que no se alcance la meta y que estemos por debajo, pero bueno, eso lo que implica es que los precios crezcan más, ¿verdad? Entonces, hacia ahí vamos. Ese es el objetivo de política del Banco Central, pero que hay que entender ese contexto. Sí, gracias, Alonso, don Roger. ¿Estoy debiendo alguna? Vamos a ver. No, de las tres de Pablo, no, pero lo que pasa es que creo que hay más preguntas después, pero mejor vamos a darle espacio a otra persona. Y como todavía nos queda tiempo, justamente yo iba a hacer un comentario en relación como lo que hacía Alonso, pero creo que ya lo hizo. Yo creo que el tema de deflación es interesante, no dejarlo solo en términos de tasa de variación del índice de precios, sino entender los otros elementos que están adicionalmente. Yo creo que Alonso ya hizo ahí un comentario interesante. Julio, ya le hemos activado el micrófono y la cámara por si quiere que lo veamos para hacer su presentación. Julio siempre nos acompaña en estas sesiones. Un buen amigo de FCS. Muy buenos días. Muchas gracias a don Roger, a don Alonso y por supuesto a José Luis. Siempre un placer participar en estas actividades. Para los señores del Banco Central, llama la atención, don Roger y don Alonso, que ustedes, bueno, ya desde hace algún rato vienen con el mensaje de que la tasa de la política monetaria está más baja que el Fed Funds. Don Roger creo que en cada oportunidad que tiene lo menciona. Don Alonso en un reciente artículo que sacó en el banco, perdón, en La Nación, también lo mencionó. Y a uno le llama la atención, señores, que ustedes mencionan eso de forma tan constante, pero que no se tome en cuenta ese dato, pero en términos reales, ¿verdad? Porque cuando uno agarra tanto la tasa de política monetaria como el Fed Funds, en términos reales, la historia es diferente, ¿verdad? Y ustedes saben los números mucho mejor que yo. Entonces, llama la atención, el presidente de la República también utilizó ese mismo estribillo, si se le puede llamar así, en una entrevista reciente. Entonces, y eso me lleva a la siguiente consulta. Se dice que la política monetaria, igual don Roger constantemente lo menciona, es prospectiva, pero además dependiente de datos. No sé si estoy utilizando los términos correctos, data dependent y forward looking. ¿Sienten ustedes que esos dos elementos en determinados momentos se contrapesan, se contraponen, ¿verdad? Porque uno siente, y ahí es donde también se da cierta crítica al Banco Central, ¿verdad? De estar rezagado por lo menos en los meses atrás, ¿verdad? Y aún hoy en día algunos criticamos, digamos, que se da tal vez ese rezago. Ustedes a la hora de hacer los números, tanto de la ¿cómo se llama? De esta famosa tasa real neutral, ¿verdad? Utilizan las expectativas, ¿verdad? Ese forward looking, ¿verdad? Ya sea las expectativas mediante las encuestas que ustedes tienen o incluso la meta de inflación, ¿verdad? Y ahí es donde viene un poco lo que le genera a uno esa contraposición, porque entonces a la hora de ver los datos ya, digamos, los del día a día, ¿verdad? Se nota ese rezago tan importante, le repito, que lleva a esa diferencia tan importante en lo que es las tasas reales, por ejemplo, en Estados Unidos versus lo nuestro, ¿verdad? Eso tal vez si me puede ayudar un poquito a entenderlo. Y finalmente, ya no les quito más tiempo, ¿qué entiende el Banco Central por una recomposición desordenada
de los portafolios de inversión, ¿verdad? En cuanto a instrumentos en colones y dólares, porque ustedes dicen que lo deseado es una recomposición ordenada. Entonces, les pregunto, ¿qué conformaría para el Banco Central una recomposición desordenada de los portafolios? Nuevamente, muchas gracias. No, con mucho Muchas gusto. gracias, Julio. Varias cosas. Vea, cuando la tasa real, cuando estamos viendo de que las personas se pueden cambiar de moneda, lo que es relevante, ¿cuál es la canasta de consumo? Para costarricenses sigue siendo, alcanzamos canasta de consumo costarricense, o sea, como indicado usamos la del IPC, y para los Estados Unidos u otras partes, cada lugar, ¿verdad?, tenga gasto de consumidor. Entonces usted hace los numeritos y usted se dará cuenta que parte de la hipótesis ha sido es que al ser las tasas nominales más altas en alguna de las dos monedas, entonces que se va a dar un movimiento de la moneda que tiene la tasa más baja, se cambia por la moneda que tenga la tasa más alta y compra un instrumento financiero en esa tasa alta. Y eso, ¿verdad? Si es un internacional, un externo, sería un error para él que diga mi tasa real es tal, tomando en cuenta la inflación en Costa Rica. Él va a tomar la tasa real relevante para él, es cuando tome en cuenta la inflación de su país. Entonces ahí, no quiero extenderlo para no enredar, pero creo que eso responde en parte a la pregunta. Vea, en eso de los términos, hay un señor, un excelente economista, don Leonardo Leiderman, dado de Chicago, de los que se llamaban de los Chicago Boys, entre comillas. Y entonces él decía, todos esos términos, muchos de ellos se usaron con mucha insistencia después de la crisis financiera 2007, 2008. Entonces, el forward looking, el data dependent, y hay otro todavía que le voy a poner ahí, que le llaman que se ponga un equilibrio, una meta, ahorita no encuentro el término, el cerebro está dando vueltas, que se llega cuando ocurra alguna cosa, ¿verdad? Entonces, y entonces, él decía, "Vea, eso ha llevado a una confusión a la Reserva Federal, porque ha hecho los tres términos, porque los ha hecho meterse en compromisos que luego no pueden cumplir, ¿verdad? Y entonces, nosotros somos prospectivos, en el sentido que hacemos dos cosas. Vemos, la inflación no se calcula solo por las expectativas, que en todo caso han sido positivas. En ese sentido, lo que ha hecho el banco ha sido, las expectativas no han sido negativas. Y luego lo que nos dicen los distintos modelos, como le digo, de la inflación. De hecho, observe que el grafiquito de abanico, ¿verdad?, que tenemos nosotros, tiene una trayectoria de inflación que todavía por varios meses más, las inflaciones interanuales son negativas. O sea, estamos tomando en cuenta una trayectoria futura de inflación y la hemos tomado en todo momento, inflaciones interanuales negativas. Entonces, en ese sentido sí lo hemos hecho. En cuanto a la recomposición desordenada, sí, hay varios ejemplos. Creo que un buen ejemplo es lo que ocurrió en el 2008. En el 2008, de momentos, en aquel momento, ¿verdad?, en aquella época, de transacciones de 12, 15 millones diarios en el Monex, a unos minutos se pasó, ya, de eso era toda la negociación un día, al día siguiente se empezaba y en unos minutos ya llevábamos 60 millones de dólares. Eso lo consideramos desordenado, es cuando las personas de manera masiva tratan de tomar sus colones y cambiarlos a colones, cambiarlos a dólares, y eso el mercado no tiene la capacidad para absorberlo. Y eso lo hemos tenido en varios momentos. Y me parece que en el 2014 tuvimos otro de esos. Creo que en algún momento del 2022 tuvimos otro de esos. Mayo, junio. Sí, ahí Y a finales de mayo, más o menos. Sí, ahí hemos tenido. Entonces,
Esa recomposición desordenada es cuando masivamente los ahorrantes deciden cambiar de moneda y el mercado no tiene la capacidad para absorberlo. Puedo contarle, como dicen, algunas incidencias de cosas de la historia. Una es un intermediario internacional que quería meter dólares a Costa Rica. Y entonces son expertos, son conocedores, ¿verdad? No son empíricos como lo podría hacer uno. Y entonces la pregunta es, yo no tengo problema para meterle plata a Costa Rica. Lo que quiero saber es cómo la saco. Y la puedo sacar. Exacto. Eso es. Bueno, usted está en el mundo, ¿ah? Y entonces vieron Sí. eso hace 10, 12 años de eso. Entonces, ¿cuál era la madurez del mercado? Y entonces, en aquel entonces, ellos dijeron, ¿verdad? Que eso ha cambiado, ¿verdad? Que este mercado no soportaba en aquel entonces demandas diarias de más de 50 millones de dólares. Ahora pareciera que sí, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Cuando llega un punto en que se tensa tal el mercado, que los precios, el precio del dólar, no se corresponden. Hay un término que nosotros usamos aquí, que es con las variables fundamentales que lo determinan en mediano y largo plazo. Entonces, cuando vemos variaciones en el tipo de cambio que no son coherentes con lo que es la diferencia de inflaciones, con la productividad, con la posición fiscal, con los términos de cambio, en fin. Entonces, a eso es lo que le llamamos desordenado. Todavía estoy buscando Muchas el gracias. término. Forward guidance es el término, el otro término. ¿Ah? La anécdota que te voy a contar es que los Estados Unidos, la Reserva Federal, en algún momento llegó y dijo que además de forward looking y data dependence, iban a utilizar forward guidance. Entonces ya don Neville Degrevin decía, pero ¿qué es esto? Ah? Entonces dijeron, bueno, cuando el desempleo llegue a 4 y la inflación llegue en 2, ahí subimos la tasa. Y resulta que pasó mucho tiempo y eso no ocurría. O que ocurría, estaba en esos números y no variaban la tasa. Entonces decía, la Reserva Federal se enredó porque dio una expectativa de qué haría si los números son tales y tales en el futuro. Llega el futuro con esos números y hay otras circunstancias que le impiden actuar como dijo que iba a actuar. Entonces, por eso yo soy muy cuidadoso y he sido muy cuidadoso. Claro, porque hay que tener mucho cuidado en cuando uno habla sobre el futuro. Pero cuando observo lo que les ha ocurrido a otros, por decir, no, cuando llegue, como que nos dijeron, cuando la tasa de desempleo llegue al 5 y el crecimiento llegue otra vez a 5, entonces vamos a hacer tal cosa. Creo que responsablemente es algo que no podríamos hacer, pero es lo que se refieren a más. Yo me imagino que debe haber gente que conoce esos términos, el famoso forward guidance. Entonces, ya, eso con anécdota divertida que no es parte. Muchas gracias, don Roger. Tenemos una pregunta de don Ernesto Cantero que plantea que si la decisión de la FED de postergar la disminución de la tasa de referencia podría retrasar también el ajuste esperado a la baja en la tasa política monetaria para lo que resta del 2024. Esto aún y si ya estamos en el rango de tolerancia según la tasa de interés real neutral. Es un elemento por considerar, definitivamente es un elemento por considerar. No podemos adelantar criterio, pero sí lo hace muy bien el señor que lo dice. Es algo que tiene que considerarse definitivamente. Y en la decisión de la tasa reciente, un elemento que se puso explícitamente era que haya una diferencia ahora persistente por mucho tiempo. Ese es uno de los elementos importantes que se consideran cuando se toma la decisión. Y es que estamos entrando, no sé, voy a hacer una pregunta, y es un comentario y una pregunta, voy a tratar de explicarla porque la verdad es que se me acaba de ocurrir, pero vamos a ver si puedo articularla. Es que me parece que estamos entrando en un momento distinto en relación con las condiciones externas. Digamos, el shock inflacionario de 2021 y 2022 tenía un componente asociado mucho con alimentos, energía, bienes básicos, que nos golpeó a nosotros los niveles de inflación domésticas básicamente por la misma vía de un shock de oferta. Entonces, la subida de tasas de interés, por ejemplo, en los Estados Unidos y la subida de tasas de interés locales tenían, digamos, tenían sentido desde el punto de vista de la respuesta a un shock común, con, con mecanismos de transmisión diferentes, pero a un shock común. Pero ahora estamos entrando en un mundo un poquito distinto, ¿verdad? La inflación externa, la inflación en Estados Unidos no está siendo persistente por esos factores, sino por los servicios, básicamente en los Estados Unidos, ¿no?
que es diferente un poco a la persistencia, digamos, a lo que explica la inflación doméstica. Entonces, la subida de tasas de interés en los Estados Unidos puede no ir, o mantener, más bien, las tasas de interés en Estados Unidos altas va en contra un poco de la dirección de nuestra política monetaria, entendida básicamente solo desde el punto de vista inflacionario. Pero el problema es que no podemos desentendernos de que esta es una economía abierta, ¿verdad? Es decir, estamos llegando, si me parece, a un momento distinto, digamos, un momento en donde es retador para ustedes porque las fuentes de inflación a nivel global, digamos, las razones distintas que generan los momentos inflacionarios en cada uno de los países y además la apertura de la cuenta de capitales puede ponerlos nos pone en una disyuntiva, digamos, desde el punto de vista de la composición de portafolios. Es un tema interesante, digamos. Me parece a mí que hay que verlo desde esa perspectiva también un poco. Estamos en un momento distinto afuera y eso que decía Roger es muy importante. Por eso es que las reglas, por ejemplo, basadas como sin inflación de 2 y el desempleo de tanto no tienen sentido porque usted puede tener esos mismos resultados con mundos y contextos totalmente distintos. Lo que planteaba, digamos, Alonso en relación con la deflación. Sí, podemos tener variaciones negativas en los precios, pero hay otros componentes que perfilan, digamos, un fenómeno inflacionario, que lo digan los japoneses, por ejemplo, ¿no? Que hacen que las recetas, que no hayan recetas de política como cuando uno hace un pancake, sino que hay que ver el contexto para poder ajustar la receta en cada momento. Oye, Entonces, ese es un tema interesante. Ajá. sí, No José, sé si hice la pregunta, la verdad, pero no sé, No, pero yo nada digo más que definitivamente, porque está muy completo lo que ha dicho, pero adelante, Alonso. lo que quería era reaccionar un poco, no sé si es contestando esto, pero cuando andábamos en las reuniones del fondo y del BID, los demás países, las demás delegaciones de bancos centrales especialmente, nos prestaban atención. Recuerdo que a don Roger le tocó presentar en un foro y tenía a la par a la gobernadora de Chile y el de Colombia, y algunos de los resultados, como que ellos se volvían a ver, como que eran resultados muy favorables para el país y que ellos quisieran tener algo similar, sobre todo los datos de crecimiento, el incremento de reservas, son datos que se ven muy bien, ese es un elemento, pero además nos prestaban mucha atención y nos consultaban por la situación particular en la que estamos, ¿verdad? No es a pesar de que en términos reales no necesariamente estemos en una postura que uno pudiera decir estrictamente neutral, en términos nominales sí llama mucho la atención, especialmente por países en los que su moneda se transa mucho y hay movimientos de capitales fuertes. Llamaba mucho la atención la situación en la que estábamos y entonces a ellos les hacían la pregunta y la respuesta era, bueno, Costa Rica está en ese lugar, ¿verdad? Tal vez es una situación en la que estamos nosotros que puede servir de ejemplo, de enseñanza o de guía, ¿verdad? El mensaje final mío es, estamos en un territorio no explorado por una economía como la nuestra y por otras economías similares a las nuestras en este momento. Y creo que no es algo menor, ¿verdad? No es tan fácil como decir, vamos a hacer esto y esto en este momento particular, porque hay muchos elementos a considerar y son situaciones que son particularmente novedosas para un país como el nuestro y la respuesta y el análisis tiene que ser continuo porque no hay una solución fácil, ¿verdad?, a estas preguntas. Perdón, que mete aquí un poco la cuchara, incluso en el caso que estás planteando de Chile, por ejemplo, Chile y Colombia versus Costa Rica, son problemas, los efectos, digamos, por ejemplo, los diferenciales de tipos de interés o de rendimientos de activos financieros son muy diferentes a los nuestros, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, lo que se recompone más rápidamente, yo creo, me parece, son los portafolios domésticos. Allá no. Allá lo que sucede es que sus mercados, por ejemplo, accionarios, están más abiertos, entonces diferenciales de rendimiento, lo que mueven son los mercados secundarios de deuda o de acciones, ¿verdad? Con flujos que vienen directamente del exterior en uno u otro sentido, ¿verdad? Entonces, es decir, eso es lo que yo creo que lo que llama es como a entender la particularidad de cada uno de los países y de los momentos también dentro de los mismos países, ¿verdad? Sí, yo creo que efectivamente, digamos, la explicación que hemos dado para la abundancia de divisas está relacionado con economía real y eso da un espacio
para que las decisiones de política monetaria vayan en la dirección en la que vamos nosotros. No tendría tanta facilidad un país que no tiene ese flujo, esa expansión por esa naturaleza en este momento y cuyo movimiento de capitales sea mucho más fuerte al nuestro. Entonces creo que es algo que nos da un poco más de espacio. Esa es la impresión que yo daría. Creo que hace unos días hubo decisión de política monetaria en Paraguay y no tocaron la tasa. Y buena parte de la discusión era de que se esperaba que la Reserva Federal no moviera la tasa. Entonces, mucho más fuerte de lo que ocurre en Costa Rica, en otras partes de Latinoamérica y del mundo, la tasa de los Estados Unidos es sumamente importante. Como que, vamos a comparar, nosotros es una restricción suave, pero en otros lugares es una restricción vinculante, dura, ¿verdad? Esa línea es una línea roja que no se pasa. Nosotros no estamos ahí. Pero, digamos, entonces es tan cambiante que no quisiera estar en unas semanas diciendo lo contrario, porque todo puede ocurrir. Sí, definitivamente el contexto puede cambiar mucho, muy rápidamente, especialmente con las particularidades estructurales y también y sobre todo con los temas financieros, que es lo que generalmente mueve más volatilidad en las tasas de cambio. Tenemos una pregunta adicional. Se refiere al comentario que hizo don Roger sobre la dolarización reciente del ahorro financiero en la economía. Y la pregunta es si están los fondos de pensiones complementarios sumándose a este comportamiento reciente. ¿Tienen mucho espacio estas operadores para transformar ahorros existentes y nuevos hacia dólares? Algo que ocurrió en el 2023, el año 2023 fue el año de más alta salida de fondos de pensión hacia el sector externo. Entonces, digamos, toda la limitación que se ha hablado, que eso por lo menos no está en los datos, no está en el comportamiento. Yo había notado durante un periodo relativamente corto, como de noviembre a enero, que los fondos de pensiones estaban sacando menos, seguían sacando, pues sacando menos. Y eso yo lo atribuía a, que no me lo han confirmado, pero yo lo atribuía a los cambios regulatorios, son algo con lo que estoy de acuerdo, nada más que requiere el espacio adecuado, lo que llaman los fondos generacionales. Porque tienen que, en algunos casos podrían tener que, por lo menos revisar, no recomponer, revisar, ¿para qué voy a hacer? Adquirir unos activos que meses después voy a tener que irlos a liquidar, porque tengo que conformar otro fondo. Entonces ahí había como creo que los que administran el fondo le llaman un rebalanceo. Está en el periodo de rebalanceo. Y lo que entiendo es que en las últimas semanas han vuelto. Es lo que me dijo un compañero que ve lo de balance de pagos, que en los últimos días ha visto más. Pero sí, está ahí. Si esa es la decisión de ellos, tienen que tener los estudios de riesgo, tienen que tener los estudios de rentabilidad. Entonces, eso es parte de la normativa. Algunos tienen que cubrirse, tener cobertura cambiaria. O sea, todo eso tiene, creo que es más del 25% del activo total, lo tienen fuera en el país, tienen que tener cobertura cambiaria. Hay restricciones para protección para el cotizante, ya sea el futuro pensionado o el pensionado actual. Hay una parte de la pregunta que usted me hace, la última parte, ¿cuál es? Si tienen mucho espacio sus operadores para transformar ahorros existentes y nuevos hacia dólares. No tienen espacio, pero no, hay algunas que están relativamente topadas. Sí, algunas sí tienen, hay que verlo casi como por operadora, por régimen. Hay algunas que tienen todavía mucho espacio y hay como 2 o 3 que están relativamente topadas ya. O sea que es lo marginal, lo que podrían dolarizar, lo nuevo. Y además su preferencia también puede ser que sea estar en un nivel menor al tope, ¿verdad? Pero también hay que recordar que todos los meses hay flujos nuevos, ¿verdad? Y eso para que se mantenga la proporción genera un flujo adicional de divisas. En realidad, como decía don Roger, el año pasado fue una demanda bastante alta y eso ayuda a balancear esas fuerzas de oferta-demanda en el mercado cambiario, ¿verdad? En el año pasado que una oferta tan amplia
la existencia de esa fuerza de demanda de las operadoras de pensiones ayudaba a que el resultado del mercado cambiario fuera el que fue. Sí. Y en el tema de las operadoras hay un aspecto que también es interesante, que creo que no es resorte del Banco Central, por lo menos directamente de política. Es el siguiente, vamos a ver, yo creo que hay una realidad. Conforme va pasando el tiempo, esos fondos van a ser cada vez más grandes, ¿no? Eso lo que significa es, por ejemplo, que si se mantiene, por ejemplo, un escenario de mejora en las finanzas públicas, por ejemplo, ¿no? Va a haber si no hay opciones de inversión en el sector privado doméstico, ¿no? Esos fondos van a tener que salir, ¿no? Y eso lo que implica, ello implicaría que hay dos retos. Uno es el cuidado en la gestión, en el sentido que hay que entender que los pasivos de esos fondos, digamos, el objetivo final va a ser pagado en moneda local, ¿no? Eso lo que significa es que en algún momento yo me voy a descalzar temporalmente, entonces tengo que administrar ese descalce de forma razonable. No pueden ser cazadores de rendimientos de corto plazo, sino que deben pensar un poco en el escenario de largo plazo, que yo creo que eso es una tarea de la supervisión prudencial, ¿no? Asegurarse que eso sea así. Está el tema de las coberturas también, y está el tema del desarrollo del mercado local, porque, por ejemplo, un desarrollo de un mercado de capitales local que sea una alternativa a simplemente el papel que genera el gobierno, podría darle ciertos espacios de inversión a este tipo de participantes del mercado que naturalmente deberían tener una cierta preferencia por la moneda local, eventualmente, digamos. Entonces ahí hay temas interesantes de normativa prudencial y temas interesantes de desarrollo de mercado de valores que a veces uno no entiende por qué no se aprovechan. Pero no, esto está más allá de la política cambiaria. Ya se me acaba de ocurrir que creo que vamos a invitar a los reguladores del mercado un día a hacer un webinar de este tipo, ¿no? No sé si don Roger no podemos tener una pregunta más, que creo que es pequeñita, pero Sí, es claro, interesante. adelante. Sí. Don Denis Mora nos pregunta un poco sobre la ruta de los semiconductores. Si creen ustedes que este sea un elemento disruptivo, clave, digamos, yo sé que es muy prospectivo, pero me gustaría un poco como escuchar su valoración al respecto. Una vez, hubo un tiempo en que nosotros calculábamos un PIB con una empresa y PIB sin esa empresa. Sí. Y en determinado momento, las personas responsables de esa empresa que están en Costa Rica nos dijeron: vean, no nos gusta, ustedes hablen de nosotros. Las noticias de nosotros las damos nosotros. Nosotros les damos la información y todo eso, pero no me gusta que hablen, que mi nombre esté en sus informes. Lo que uno puede decir es que sí, que hubo un cambio que fue muy relevante y que sigue siendo muy relevante con la atracción de ese tipo de empresas a Costa Rica, que fue la apuesta adecuada ya en la segunda mitad de la década de los 90, y que ese fenómeno, esa onda expansiva sigue. Y creo que la pregunta de la persona que hace tiene varios efectos. Uno es el efectivo de cuántos, a veces hay que tener la inversión indirecta, no es necesariamente que vienen con los dólares, la transferencia. A veces la inversión directa es la importación de los laboratorios, de la maquinaria, de los equipos, y por eso en la balanza de pagos vemos un incremento de importaciones financiado con inversión directa. Aparte del déficit de cuenta corriente es la importación que genera la importación directa. Pero algo vendrá para salarios, gastos locales, alquileres, todo eso. Entonces eso va para mercado cambiario. Pero creo que el otro efecto importante es una especie de efecto de demostración, ¿verdad? Creo que el nombre de Costa Rica, en esa segunda mitad de los 90 a la fecha, se mencionó muchas veces más cuando se dijo tal empresa está en Costa Rica. Entonces sí me parece que eso tiene un efecto importante, efectivo, objetivo en la cantidad de recursos que le van a ingresar a la economía. Ahí el tiempo dirá cuál es la velocidad que los recursos entran, pero lo otro es el mensaje que envía. Es un país amigable a la inversión directa, atractor de esas inversiones, y entonces eso trae un efecto de demostración. Creo que se mencionaba mucho esa empresa y por mucho no era la principal empresa de inversión directa en Costa Rica, o que ha traído muchos de servicios. Hay varias. Vea la explosión que hay
o que hubo en dispositivos médicos, ¿verdad? En algún momento fue uno de nuestros principales productos de exportación. Alonso, ese es un tema suyo, ¿va? Este tema, usted ha hecho una vida profesional, ha publicado en revistas muy prestigiosas sobre ese tema. Yo le Entonces, iba, sí, ¿qué lo iba a puede decir? interrumpir. Digamos, el mensaje que yo daría, porque veo la pregunta en el chat y dice como que sea un elemento disruptivo, y en realidad mi perspectiva es que lo disruptivo que hizo Costa Rica ya lo hizo hace mucho tiempo, y lo que Eso estamos es. viendo son las consecuencias de eso, ¿verdad? Cuando uno ve la información, los datos de productividad medida de la manera que uno la quiera medir, ve más o menos que por ahí 2004, 2005 hay un cambio de tendencia. Eso es unos años después de que se estableciera esta empresa, pero es donde empieza a acelerarse la llegada de estas nuevas empresas que han tenido impactos que los hemos medido en la productividad de las empresas locales, que son sus proveedores. ¿Y por qué es que llegan esas empresas? Por decisiones que se tomaron no a inicios de los 2000, sino 30, 40 años atrás, ¿verdad? De que haya estabilidad política, estabilidad económica, un nivel educativo de la población. Entonces, ahora se están viendo resultados de esas cosas, pero las grandes transformaciones, yo siempre digo que ocurren con cambios muy pequeñitos en el tiempo, y justamente el incremento del ingreso del país, la llegada de más inversión, etcétera, todo está relacionado con pequeñas decisiones que hemos tomado a lo largo de la historia, y lo que hay que hacer es consolidarlas. ¿Y qué es lo que pasa ahora con esto de los semiconductores y el CHIPS Act? ¿Verdad? Que es una consecuencia adicional de todas estas decisiones. Entonces, la perspectiva sería como una continuación de este proceso que hemos tenido, favorable para la economía, pero que hay que buscar las herramientas para que eso se pueda consolidar, y además que ese crecimiento sea bien distribuido a lo largo de toda la sociedad. Eso es lo que diría. Tenemos una manita levantada, no sé si podemos tomar la última pregunta, don Roger. Adelante, pues, Don Ricardo Sivers nos había levantado la mano, no sé si Ricardo, si quieres hacer la pregunta. Don Con el Ricardo mayor también gusto. es uno de las personas que siguen nuestros seminarios permanentemente. Sin la Diga, menor duda, Ricardo, porque un gusto escucharlo. son excelentes. Y buenos días a Roger, a don Roger, vos, José Luis y Alonso. Una pregunta muy concreta, porque una reunión de este tipo, de este foro, es riquísimo, a como se ha hablado todas las cosas durante el día de hoy y siempre. La pregunta que yo le tengo a don Roger, porque yo realmente lo admiro en su valentía, como ha llevado las cosas de la política cambiaria específicamente, y pregunto si un foro como este no puede ser posible para poder desempolvar o para poder aclarar todos los temas de tipo de cambio, don Roger, que usted se ha tenido que enfrentar con todo el sector exportador, sobre todo régimen definitivo, y hoy en día zonas francas y todo eso, con una incomodidad muy grande que se han expresado, empezando por mi amigo, porque es una persona a quien considero amigo, Stefan Brunner, como vicepresidente, recomendándole a muchos agricultores, en el caso al que yo represento, el sector cafetalero, que se dediquen a otra cosa y no a seguir sembrando café, porque las cosas han cambiado en el mundo. ¿Por qué no se ha podido dar un foro tan rico como este, con este tipo de gente, con el objetivo de poder ver un poquitito mejor cuál es la idea de lo que tiene el gobierno y específicamente Banco Central y su junta directiva con respecto al tema cambiario? ¿Por qué esperar que las cosas lleguen al extremo que están llegando en este momento de incomodidad y de malestar de muchos sectores? ¿Por qué no se ha dado esto? ¿Será que hay una falta de comunicación, don Roger y Alonso, hacia los sectores, que no se ha podido expresar bien las cosas hacia la gente externa? Yo represento un sector que es de régimen definitivo, que somos muchos, y nos sentimos muy orgullosos, en el caso mío, de ser cafetalero toda la vida, de generaciones, y que me diga, Stefan, dedícate a sembrar granadillas o aguacates en la zona de Los Santos, como que si fuera así nomás de fácil. Está bien con todos los temas de microconductores, todo lo que ustedes quieran, de acuerdo, pero eso lleva un tiempo.
Aquí nos llevó más de 100 años cambiar a llegar a la actividad que tenemos hoy en día de café y que ojalá que no desaparezca, porque esa actividad no es el grano de oro por lo que vale, sino el grano de oro por la democratización que hace llegarle el dinero directo a la gente más humilde, que en este caso no es ni siquiera el productor, es el recolector de café, que se lleva su platita para Panamá o para Nicaragua, lo que sea. ¿Ustedes no creen que haya habido una falta de comunicación bonita, hablable, como un foro como el de hoy, que se pudo haber llevado a cabo, que todavía hay tiempo para hacerlo? Es la pregunta, y perdone que me haya extendido tanto, mi querido don José Luis. Gracias, don Robert y Alonso. Muchas gracias, don Ricardo. No, don Ricardo, bueno, muchas gracias por su intervención y sus amables palabras. Sí, una cosa son las intenciones y otra cosa es lo que ocurre en la práctica. Y nosotros hemos tratado de comunicarnos. Ya perdí la cuenta de cuántos eventos. Hay cámaras que pues, he recibido 2 veces, he ido donde ellos. Usualmente participo donde me invitan. Hay cartas que he dado respuesta, otras cartas no he dado respuesta porque las he dado en vivo, así, en un foro o recibiendo a las personas. Nos hemos recibido, particularmente a la gente de café, 2 veces he recibido. Pero sí tenemos un problema de comunicación. Le voy a poner 2 ejemplos. 2 ejemplos. Bueno, esta política del banco fue anunciada como en el 2004. El banco, hace 20 años. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros tuvimos en una época muy corta, tuvimos un subgerente, que es don Carlos Melegatti. Y don Carlos Melegatti, andaba en aquel entonces con lo del planeamiento estratégico y que las empresas tenían que... Entonces, que meterle lo del planeamiento estratégico, lo del banco. El banco venía en eso y dice, no. ¿Qué es lo importante del banco? Entonces, él como subgerente, prácticamente nos pidió a la organización que pensáramos en la organización a más plazo. Y entonces, en ese entonces, un grupo de economistas, en aquella época joven, hace 20 años de eso, dijeron, bueno, ¿por qué no le proponemos a la junta directiva y mirar gradualmente hacia metas de inflación? Hay una buena cantidad de documentos. Hay uno de Betty Sánchez que explica, hay varias, creo que tal vez es la persona que más ha escrito sobre la economía costarricense, que es Evelyn Muñoz. Hay una gran cantidad de literatura que el banco humildemente produce en aquella época sobre las cosas que había que hacer. Participaron 2 personas que ya no están en el banco, don Eduardo Méndez, don Eduardo Prado, que luego sería gerente. Y recordamos que hubo una vez nosotros llamamos a esto informes de inflación. Y don Francisco Gutiérrez, que de la gloria de Dios goce, llegó, fue a un seminario donde cuando eran más presenciales allá en Intercontinental, y expuso. Dijo que Costa Rica iba hacia métodos de inflación, que dentro de los pasos para métodos de inflación todavía no estábamos listos, tenía que ir hacia la flexibilidad cambiaria. Y Francisco me lo contaba, dice, o no entendieron o no me creen, porque no hubo ninguna pregunta. Y si uno observa la prensa, casi que no se le dio cobertura a eso, ¿verdad? Y entonces, y luego vino en el 2006, el 13 de octubre, y se toma el acuerdo que rige a partir del 17 de octubre de que se abandona la paridad reptante y nos pasamos de una banda. Entonces, a pesar de la comunicación, en aquella época no había difusión. Ahora hay mucha difusión de información, pero es muy selectiva. Esa es una anécdota que le cuento de lo que pasa con la información. A pesar de que se comunica, esto no debía ser sorpresa. Está anunciado, se ha venido, o sea, no ha habido cambio, ha sido una continuidad en los últimos, en la práctica, en los últimos 18 años, en la planeación y ejecución en los últimos mínimo 20 años, porque fue en el 2004 en el plan estratégico que se discutió en junta directiva para que entraría a regir en el 2005. Hace una semana nos reunimos con un grupo de cámaras, entre esos cafetaleros. Entonces decían, no, es que el banco debería comprar lo que le pagó al FLAR. Bueno, de la parte solo del adelanto de los 825, ya repuso 815 millones. El total que se hizo en el primer trimestre fueron casi 1.982.6 o algo así. Entonces, pero el banco debería reponer.
Entonces, mire, es lo que me venía diciendo. ¿Pero por qué no lo dicen? Entonces, Alonso sacó el comunicado de prensa que sacamos en marzo de este año, diciendo algo de lo que traté de hablar ahora del blindaje financiero. Entonces, sí tiene usted razón, don Ricardo. Algo ocurre con la información porque damos la información, enviamos la información, es información pública y no se difunde. Y usted tiene razón en otras cosas que tal vez como país hemos fallado. Creo que los cafetaleros tienen alguna experiencia en que eso trabaje a veces bien, a veces mal. En el largo plazo creo que no trabajó. Es crear, en algunos lugares puede que exista, en otros no. Es de forma organizada prepararse para la transición, para años buenos, para años malos. Entonces, tener como una especie de... Aquí en Costa Rica en algún momento se trató fondos de compensación, sustentación. Esa es una discusión de política pública más amplia, pero tal vez no se requiere que el Estado intervenga. Creo que los grupos privados tienen el poder de organizarse para hacer eso. Pero bueno, voy a parar ahí. Creo que de esto, de las cosas que hemos dejado de hacer como país, una persona que tiene opiniones muy claras, muy firmes, creo que es don José Luis. No sé si quiere complementar. Lo he escuchado varias veces. Digamos, sí, Gracias, yo sí creo, gracias, muy amable. Gracias, don Ricardo. Yo creo que estamos en una... que pueden haber problemas de comunicación sin duda, digamos. Tanto puede ser que a veces el Banco Central no sea suficientemente claro. También a veces otros sectores pueden no querer escuchar un poco, pero también creo que el principal problema que tenemos no está tanto en las políticas de corto plazo de Banco Central, sino que está en otras políticas que deberían atender los temas de productividad en el largo plazo. Digamos, uno no puede pedirle, por ejemplo, a ciertas políticas públicas muy específicas, por ejemplo, que atiendan problemas que tienen que ver con otros tipos de elementos, por ejemplo, con incrementar la productividad de sectores específicos, de apoyar a sectores específicos que merecen ayuda, por ejemplo, temporalmente, o ayudarles, por ejemplo, a que empiecen a gestionar sus operaciones considerando elementos que están fuera de su alcance. Yo tiendo a pensar, digamos, que desgraciadamente las reformas no las hicimos todas al mismo ritmo, digamos. Hicimos muchas reformas en el Banco Central, en las décadas pasadas hicimos muchas reformas en la supervisión, en la parte financiera, hicimos algunos cambios en reforma del Estado, pero nos quedamos atrás, pero se nos olvidó completamente. Bueno, hicimos muchas reformas en la parte comercial, muy importantes, pero nos quedamos atrás en las reformas para el resto de la economía, digamos, la parte no transable, y eso nos está pasando ahora un poco, nos está pasando ahora la factura, ¿verdad? Entonces, creo que hay que pensar en eso. Lo que pasa es que desgraciadamente esas no van a ser cosas que funcionen, que se resuelvan muy rápidamente, requieren mucho tiempo para madurar. Vean, por ejemplo, el caso de las políticas comerciales. Empezaron a finales de los 80 y, como decía Alonso, ahora estamos observando algunos de sus frutos en estos momentos. Pero esta es una reflexión un tanto más filosófica, digamos, en ese sentido. Hay que repensar las políticas hay que pensar que no todo funciona para resolver todo, sino que tenemos que hacer políticas específicas para ciertos sectores, especialmente para la parte agrícola. Me parece que hace poco Víctor Umaña escribió un artículo muy interesante que es que hay que pensar en políticas de largo plazo, por ejemplo, para la parte agrícola, que de hecho muchas décadas atrás las hacíamos. Por ejemplo, la estructura institucional que opera en el sector cafetalero, por ejemplo, es una estructura interesante que sirvió probablemente en el siglo XIX, principios del siglo XX, muy bien para estructurar ese sector. Bueno, hay que seguir pensando en eso, hay que seguir pensando como en políticas públicas de largo plazo, ¿no? Sí, no sé, creo que ya se nos ha hecho un poco más tarde, ¿verdad? Les agradezco montones a don Roger y a Alonso el acompañarnos el día de hoy. También les agradezco a todos los que nos han estado escuchando. Eh, Espero que la charla haya sido provecho, que por lo menos aquí yo me llevo muchas anotaciones útiles para nuestro trabajo hacia adelante. Así que muchísimas gracias, don Roger. Alonso, no sé si tiene alguna palabra final. No, yo agradecer la atención, las preguntas. Tiene usted una audiencia de lujo, gente con muy buenas preguntas, muy bien informada, o sea, se nota claramente el nivel. Muchas gracias porque nos da la oportunidad de comunicarnos.
Alonso, no sé si usted quiere decir algo. Igual, no, lo mismo, siempre es un privilegio venir y compartir y conversar un poco respecto a estos temas, entonces cuando lo tenga bien, nosotros felices. Pues muchas gracias. Ahí les vamos a tomar la palabra y vamos a tocar otros temas. Ahora que don Ricardo planteaba esto, creo que vale la pena. Vamos a tratar de organizar algo en relación con políticas de más largo plazo para hablar un poquito sobre esos temas con algunos expertos que conocemos externamente que nos hablen, para ir pensando y motivando un poco el pensamiento de más largo plazo en ese sentido. Así que muchas gracias, espero que pasen un buen día todas y todos ustedes bueno, un recordatorio nada más. La próxima semana, el día jueves a las 9 de la mañana, vamos a tener un webinar especial de análisis de la coyuntura política. Vamos a tener a Esteban Meléndez, a Mario Quirós y a Gustavo Araya conversando un poco sobre lo que ha sucedido en el entorno político en los últimos años. Están también todas y todos invitados. Así que muchísimas gracias, pasen un buen día y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.